Trajo a casa un hijo de su amante. Y pensó que yo me convertiría en su madre. Pero eso no fue lo que me impactó. Nunca fue una petición. Fue una imposición disfrazada. Y lo entendí justo cuando dejó de suplicar. Y empezó a exigirme. Porque ya no estaba intentando arreglar nada. Estaba asegurándose de que yo no pudiera salir. Llevo 8 años con Javier. 5 de casados. Una vida que, vista desde fuera, parecía normal. Hipoteca en un barrio tranquilo de Madrid, cenas rápidas entre semana, fines de semana en casa de mis padres en Alcalá, planes que se repetían lo suficiente como para parecer estabilidad. Yo creía que eso era estabilidad. Creía que lo conocía. Hasta hace 3 días. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Llegó a casa más callado de lo habitual. No evitó mirarme, pero tampoco me sostuvo la mirada. Dejó las llaves en el mueble de la entrada con un cuidado extraño, como si midiera cada movimiento. Dijo que teníamos que hablar. Pensé en trabajo, en dinero, en cualquier problema lógico. No en esto, nunca en esto. No dijo infidelidad al principio. Dijo error. Dijo complicado. Dijo que había estado viéndose con una compañera del despacho. Cuando le pregunté qué significaba exactamente eso, respiró hondo. Y entonces lo soltó. Ella está embarazada. No reaccioné, no al principio. Me quedé mirándole como si hubiera cambiado de idioma. El ruido del frigorífico empezó a sonar más fuerte de lo normal. O quizá era mi cabeza. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Meses, dijo. Meses. Meses en los que yo le preguntaba cómo le había ido el día. Meses en los que planeábamos irnos a Valencia en verano. Meses en los que yo pensaba que estábamos bien. No lloró, no se rompió, no bajó la cabeza. Lo dijo como quien avisa de que le han cambiado el turno en la oficina. Pero lo peor vino después. Hubo un silencio incómodo, largo. Yo todavía intentando encajar lo que acababa de oír. Y entonces, él dio un paso más. Uno que no vi venir. Uno que, aún ahora, me hace revolver el estómago. Me preguntó si estaría dispuesta a ayudarle a criar al niño. No entendí la frase. Literalmente no la entendí. Le pedí que repitiera. Y lo hizo, con calma, como si estuviera proponiendo repartir tareas de casa. Me explicó que ella no quería una relación con él, pero sí iba a tener al bebé, que él quería hacer lo correcto, que estaría presente, que como nosotros seguiríamos casados, lo lógico era organizarnos como una familia moderna. Dijo, custodia compartida. Dijo, no sería todo el tiempo. Dijo, seguiríamos teniendo tiempo para nosotros. Tiempo para nosotros. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió, pero no de golpe. Fue más lento, más frío. Le pregunté si me estaba tomando el pelo. Negó con la cabeza. Dijo que sabía que era difícil, pero que esperaba que, como su mujer, lo apoyara. Que el bebé no tenía la culpa. Que había parejas que superaban cosas peores. No recuerdo exactamente qué le contesté. Recuerdo el temblor en las manos, el sabor ácido subiéndome por la garganta. Recuerdo correr al baño y vomitar mientras él se quedaba en el salón, sin seguirme. Desde entonces, no duermo. No como. Cada vez que lo miro no veo a Javier. Veo el cálculo. Veo cómo decidió por los dos. Cómo me colocó en una ecuación donde yo no había elegido entrar. No solo me engañó, me incluyó en el plan. Esa misma noche llamé a mi hermana, Marta. No le di detalles. No podía. Solo le dije que necesitaba salir de casa unos días. No preguntó. Solo dijo que me fuera, que tenía su habitación lista. Mañana me voy. Y ya he tomado otra decisión, aunque no la he dicho en voz alta. Después de Navidad, voy a buscar un abogado de divorcios. No se lo he contado a nadie más, ni a mis padres, ni a amigos, ni siquiera a Marta con todo. No quiero opiniones, no quiero que nadie intente suavizarlo. Solo quiero salir de ese piso sin que él convierta esto en otra negociación. Porque lo está intentando. Ha venido a hablar conmigo varias veces. Dice que exagero. Que no es justo que lo abandone ahora que está asumiendo su responsabilidad. Que no debería castigarle rompiendo el matrimonio. Que el bebé no tiene la culpa.
y lo sé. El bebé no tiene la culpa, pero yo tampoco. No pedí esto, no lo provoqué, no traicioné a nadie. Aún así, hay una voz que insiste, baja, constante, que pregunta si estoy siendo egoísta, si irme es huir, si debería ser madura y aceptar la realidad que él ya decidió por los dos. Esa voz es peligrosa, porque suena razonable, porque casi convence. Por eso escribí esto, por eso necesito verlo desde fuera, aunque duela. ¿Soy la mala por negarme a criar al hijo que mi marido tuvo con otra mujer y decidir irme? Me mudé al piso de Marta al día siguiente. Rápido, sin pensar demasiado. Metí ropa, documentos, lo imprescindible. No quise mirar atrás mientras cerraba la puerta. Ni una última revisión. Nada. Marta supo al instante que algo iba mal. No preguntó. Solo me dejó espacio. Demasiado silencio. Demasiado respeto. Casi agradecí que no insistiera. Esa misma noche empezaron las llamadas. Al principio, suaves. Mensajes diciendo que necesitábamos hablar. Que no podíamos tomar decisiones en caliente. Que le dolía que me fuera así, sin sentarnos como adultos. No respondí. Entonces cambió. Más de 20 llamadas en una noche. Audios. Textos interminables. Correos. Pasó de pedir a insistir. De insistir a presionar. De presionar a algo que ya no parecía preocupación. Decía que estaba siendo cruel. Que lo abandonaba en el peor momento de su vida. Que él estaba intentando hacer lo correcto y yo lo castigaba. Pero hubo una frase. Una que repitió varias veces. Siempre con ligeras variaciones. Siempre con el mismo fondo. Como mi esposa, es tu responsabilidad ayudarme con este bebé. Responsabilidad. La palabra se me quedó pegada, como si la hubiera escrito en las paredes, como si de verdad creyera que su decisión me obligaba. Ese niño va a ser parte de tu vida, te guste o no. Ahí sentí frío. De verdad. No rabia. No tristeza. Frío. Le respondí una sola vez. Un mensaje corto. Le pedí que dejara de escribirme. Que cualquier cosa se hablara a través de abogados. No le gustó. Dijo que Marta me estaba manipulando. Que no iba a permitir que terceros destruyeran nuestra familia. Que esto era entre nosotros. Y entonces empezó a aparecer. No subía al piso. No hacía escándalo. Pero me mandaba fotos del portal, de la calle. Mensajes diciendo que solo quería verme, que bajara 5 minutos. Una mañana lo vi desde la ventana, hablando con el portero, sonriendo, como si nada, como si todo siguiera bajo control. Y en ese momento entendí algo que no había querido ver hasta entonces. Javier no estaba intentando recuperarme, estaba intentando asegurarse de que no pudiera escapar. Cuando creí que ya lo había visto todo, entendí que no, que aún faltaba lo peor. Porque no solo querían que me quedara, querían convencerme de que era mi deber. Y en ese momento, algo dentro de mí dejó de dudar. Me dio un ataque de pánico en cuanto lo vi abajo, hablando con el portero como si tuviera derecho a estar ahí, como si nada hubiera cambiado, como si yo siguiera siendo accesible. Me encerré en el baño con el móvil temblándome en la mano y llamé a Marta. No podía ni hablar al principio, solo llorar. Pero esa vez no oculté nada. Se lo conté todo. La infidelidad, el embarazo, la petición. No, la exigencia de que criara al bebé. Hubo un silencio al otro lado, corto, pero pesado. Y luego Marta dijo algo que me atravesó como aire limpio después de días sin respirar. Esto ya no es normal. Vamos a protegerte. No lo discutió. No lo suavizó. No lo relativizó. Ese mismo día fuimos a informarnos sobre una orden de alejamiento. Yo dudaba. Me costaba incluso pronunciarlo. Orden de alejamiento. Como si estuviera hablando de un desconocido peligroso, no del hombre con el que había compartido cama durante años. Una parte de mí seguía intentando encajar las piezas en algo reconocible. Algo que no implicara aceptar que esto ya había cruzado una línea. Pero esa noche, cuando recibí su mensaje, supe que esa línea ya no existía. Tarde o temprano vas a tener que aceptar esta realidad. No era una petición, era una advertencia, y entonces dejé de minimizarlo. Iniciamos el proceso legal. Pensé que ese sería el punto más bajo de la semana, el momento más tenso. Me equivoqué. 2 días después, alguien llamó a la puerta del piso de Marta. No esperábamos a nadie,
Marta estaba en la cocina. Yo fui a abrir. Y cuando abrí, el mundo volvió a inclinarse. Una mujer embarazada, de pie, mirándome directamente, dijo mi nombre. Mi cuerpo se quedó rígido. Tardé unos segundos en reconocerla, pero cuando lo hice, la sensación fue peor que cualquier otra cosa hasta ese momento. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. No era una desconocida, era Elena. Habíamos coincidido varias veces en eventos de la empresa de Javier. Café en la máquina, conversaciones superficiales, sonrisas educadas. Recuerdo perfectamente haberla defendido una vez cuando alguien insinuó que coqueteaba demasiado. Yo sabía quién era. Ella sabía perfectamente quién era yo. Aún así, ahí estaba. Dijo que solo quería hablar, que no venía a pelear, que necesitaba que entendiera su situación. Su voz era suave, casi frágil, como si esperara empatía. Dijo que el bebé nacería pronto, que no quería conflictos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba acostándose con mi marido mientras me miraba a la cara en esos eventos. Bajó la mirada. No tardó mucho en responder. Las cosas se dieron así, nada más. Ni una disculpa real, ni un gesto de culpa. Solo esa frase, limpia, vacía, como si todo hubiera sido inevitable. Sentí el asco subir otra vez. Le dije que se fuera, que no volviera, que cualquier contacto a partir de ese momento sería a través de abogados. No grité, no hice escándalo, solo cerré cada palabra como una puerta. Entonces empezó a llorar. Dijo que yo estaba siendo dura, que no planeó enamorarse, que el bebé merecía una familia. La familia que ellos mismos habían roto. Cerré la puerta en mitad de la frase, sin mirar atrás. Marta reaccionó antes que yo. Llamó al abogado y actualizamos la solicitud de la orden de alejamiento. Ya no era solo Javier. Ahora eran los dos. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí algo más frío, más claro. Esto no era un error, era un sistema. 2 días después, cuando aún no había terminado de asimilar nada, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la madre de Javier. Decía que necesitábamos hablar como familia. No pedía permiso, avisaba. Ni siquiera tuve tiempo de decidir si responder. El timbre sonó. Estaban en la puerta, mis suegros. Mi cuerpo reaccionó antes que yo, manos sudadas, pulso disparado. Esa sensación de peligro que ya no era nueva, solo más intensa. No quería abrir, pero Marta estaba conmigo, y no me dejó sola. Abrimos. Entraron sin esperar invitación, sin un ¿cómo estás?, sin un lo sentimos. Como si aún tuvieran acceso directo a mi vida. La madre fue directa. Dijo que estaban muy decepcionados conmigo, que mi actitud estaba rompiendo a la familia, que su hijo estaba sufriendo, que yo debía pensar en algo más que en mí misma. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. Les recordé lo evidente, que su hijo me había sido infiel, que había dejado embarazada a otra mujer, que después me pidió que criara a ese bebé. El padre suspiró, lento, como si estuviera cansado de escuchar a una niña. Los hombres se equivocan, dijo. Pero una familia se mantiene ahí. Ahí supe que no estaban escuchando, que nunca lo harían. Entonces ella dio un paso más, uno que llevaba años esperando. Me miró de arriba abajo, sin disimulo. Además, tú nunca has podido darle un hijo. Sentí como se me vaciaban los pulmones. 5 años de matrimonio. Sabían perfectamente que habíamos decidido esperar. Sabían de las pruebas médicas, de las preguntas incómodas en cada comida familiar, de los silencios, y aún así, eligieron eso. Como arma, respondí. No sé de dónde salió la fuerza, pero salió. Que no era estéril. Que mi valor no dependía de parir, y que, aunque lo fuera, eso no justificaba absolutamente nada. Pero no les importó. Si no has quedado embarazada en todo este tiempo, dijo ella, deberías agradecer la oportunidad. El padre asintió. Ese bebé puede ser tuyo también. Al final, ¿qué más puede querer una mujer? Ahí fue donde algo se rompió del todo. No estaban pidiendo comprensión. No estaban buscando paz. Me estaban asignando un papel, una función. Como no había cumplido con el guión que esperaban, ahora tenía que aceptar criar el hijo de una traición como compensación.
como si mi vida fuera una ecuación simple. Ser madre. A cualquier precio. Les dije que no iba a reconocer a ningún niño que no fuera mío, que no iba a quedarme en un matrimonio donde se me trataba como un objeto, que la familia se rompió el día que su hijo decidió acostarse con otra mujer. La madre empezó a llorar, pero no por mí. Lloraba por lo que dirían, por la gente de la parroquia, por la imagen. ¿Qué van a pensar cuando se enteren?, murmuró, tapándose la cara. Y en ese momento lo entendí con una claridad brutal. Nunca fui una persona para ellos, solo una pieza que ahora se negaba a encajar. El impacto no fue lo peor fue lo que vino después. Porque en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás para nadie, ni para ella, ni para él, ni para mí. Marta, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino por primera vez, y lo hizo sin elevar la voz, sin dramatizar. Precisamente por eso dolió más. Les dijo que su presencia no era bienvenida, que estaban siendo ofensivos, que si no se marchaban en ese mismo instante, llamaría a la policía. No hubo negociación. El padre de Javier se levantó de golpe, con la cara roja, como si le hubieran quitado algo que le pertenecía. Me señaló sin acercarse. «Te vas a arrepentir», dijo. «Nadie te va a querer después de esto. Estás tirando tu única oportunidad de tener una familia». No respondí. Ya no merecía respuesta. La madre se quedó un segundo más. Se giró justo antes de salir. Y entonces soltó la frase que terminó de dejarlo todo claro. «Cuando estés sola y vieja, acuérdate de que tú elegiste esto». La puerta se cerró. Y yo me derrumbé. No fue un llanto contenido. Fue físico. Incontrolable. Como si el cuerpo ya no pudiera sostener nada más. Lloré por el matrimonio. Sí. Pero sobre todo por la claridad. Por entender, de golpe, que nunca había sido suficiente para ellos como persona. Solo como función, como expectativa, y que ahora, al no cumplirla, me convertía en el problema. Esa noche apenas dormí, pero al amanecer algo había cambiado. No fue paz, fue otra cosa, frialdad. Por primera vez, la culpa dejó de pesar igual. La voz que me decía que estaba exagerando empezó a sonar ajena, débil, como si ya no tuviera autoridad. No estaba huyendo, estaba saliendo. Llamé al abogado y le conté todo, sin omitir nada, las visitas, los mensajes, las frases exactas, el tono, el contexto. Me dijo que lo de mis suegros no era solo inapropiado, podía considerarse acoso e intimidación, y que necesitábamos pruebas. Empecé a guardar todo, mensajes, audios, correos, anoté fechas, horas, palabras exactas, incluso las que más me dolían, sobre todo esas. Javier, por supuesto, no tardó en alinearse con ellos. Me escribió diciendo que sus padres solo intentaban ayudarme a entrar en razón, que yo estaba siendo inmadura, que el tiempo se me estaba acabando. Ese mensaje fue el último empujón, porque ahí lo vi con claridad absoluta. Yo no era su mujer, era su plan. Decidí denunciarlos. No fue inmediato, no fue fácil. Esa voz seguía apareciendo a ratos, esa que te dice que quizá exageras, que las familias son así, que podrías aguantar un poco más. Pero cuando lo expuse todo, fuera de mi cabeza, delante de alguien que no tenía ningún vínculo emocional, la respuesta fue clara. Esto no era normal. El juez concedió una orden de alejamiento contra Javier y sus padres. Cuando me lo notificaron, sentí dos cosas al mismo tiempo: alivio y miedo, porque sabía que eso iba a provocar algo en él. Y no me equivoqué. A través de su abogado empezaron a llegar mensajes, más desesperados, más agresivos en el fondo. Decía que estaba arruinando su vida, que lo dejaba solo con el problema, que yo debía hacerme cargo, que nada de esto habría pasado si yo hubiera sido más comprensiva. Lo leí varias veces, no por duda, por confirmación. No me veía como una persona que había sido traicionada. Me veía como una herramienta que había fallado. Esa misma semana tomé otra decisión: irme. No unos días, no a pensar. Irme de verdad. Cambiar de ciudad. Desaparecer de ese mapa donde todos parecían tener acceso a mí. Empaqué lo esencial: ropa, documentos, algunas fotos que no supe dejar atrás. El resto, lo dejé: muebles, recuerdos, cosas que, de repente,
ya no significaban lo mismo. Marta no dijo nada, solo me ayudó, en silencio. A veces con lágrimas que no intentaba esconder. Salí temprano, conduciendo, sin música, sin mirar atrás. El plan era simple: gasolina, autopista, distancia. Pero no contaba con ella. Paré en una gasolinera a las afueras, bajé, pagué, miré el móvil un segundo. Y entonces sentí esa sensación, esa que ya conocía, que alguien me miraba. Levanté la vista. Un coche frenó de golpe a unos metros. Lo reconocí antes incluso de procesarlo. Era el suyo. Elena. El estómago se me hundió. No sé cómo me encontró. No sé cuánto tiempo llevaba siguiéndome. Solo sé que cuando bajó del coche, su cara no era la de alguien que busca hablar. Era puro descontrol. Empezó a gritar antes de llegar hasta mí, que le había arruinado la vida, que por mi culpa Javier estaba distante, que si yo hubiera aceptado mi lugar, nada de esto habría pasado. La gente empezó a mirar. Yo no grité. Le pedí que se fuera, que había una orden, que no se acercara. No me escuchaba. Lloraba y gritaba a la vez. Decía que le había quitado todo, que yo era una egoísta, que el bebé era lo único que tenía. Di un paso atrás, otro, buscando la puerta del coche, y entonces todo pasó demasiado rápido. Un ruido, un movimiento brusco, el motor acelerando, y el impacto, seco, directo. Mi cuerpo se tensó. El coche se sacudió. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para congelarlo todo durante un segundo exacto. Cuando reaccioné y salí, el aire parecía más denso. Ella estaba en el suelo, sangrando. La gente gritaba. Alguien llamó a emergencias. Todo era ruido, pero a la vez, silencio. Me quedé quieta, temblando, sin encajar cómo habíamos llegado ahí. Ella lloraba. Repetía que era mi culpa, que yo la había provocado, que la había obligado a seguirme. No respondí. No podía. La ambulancia llegó rápido. Y horas después, en un pasillo frío de hospital, me dieron la noticia que terminó de romper cualquier resto de normalidad. Había perdido el bebé. Y por primera vez, en medio de todo ese caos, entendí que esto ya no era solo una historia de traición. Era algo mucho más oscuro. Y todavía no había terminado. No fue el accidente lo que me rompió del todo. Fue darme cuenta de que, pasara lo que pasara, siempre iban a intentar convertirlo en mi culpa. Y esa certeza es peor que cualquier golpe. Cuando me dijeron en el hospital que había perdido el embarazo, no sentí alivio. Tampoco justicia. Fue algo mucho más incómodo. Una mezcla de shock, tristeza y un miedo que se instaló en el pecho sin pedir permiso. Porque nadie debería pasar por eso. Nadie. Y aún así, mi primer pensamiento no fue por ella. Fue otro. Me van a culpar. Y no me equivoqué. Declaró que yo la había acosado, que la había provocado, que todo el estrés venía de mí, que yo la empujé hasta ese punto. Intentó, literalmente, cargarme con la pérdida. Pero esta vez, por suerte, la realidad no dependía de su versión. Había cámaras, testigos, grabaciones de la gasolinera. Se veía claro. Mi coche parado. Yo retrocediendo. Ella acelerando. La policía no dudó. No fue mi responsabilidad. Pero eso no detuvo nada. Su familia me señaló. Mi nombre empezó a moverse en conversaciones que yo no podía controlar. Y Javier hizo lo único que sabía hacer: usarlo. Dijo que ahora, más que nunca, debía quedarme. Que después de lo ocurrido tenía una deuda moral, que no podía abandonarlo en ese momento. Deuda. Otra vez esa palabra. No la tengo. Lo único que tengo es un trauma más. Y una confirmación brutal. Cuando pierden el control, son capaces de empujarlo todo. Incluso a ti. Me fui de la ciudad al día siguiente, sin despedidas. Conduje durante horas. Paraba, lloraba, volvía a arrancar. Repetía el mismo movimiento como si así pudiera sacarme todo de encima. Y cuando crucé el cartel que marcaba el límite de la ciudad, lo entendí. Si me hubiera quedado, esto habría terminado mucho peor. Estoy viva, y eso ya no me parece algo menor. Pensé que ahí terminaba, que la distancia, las denuncias, la orden de alejamiento, todo eso iba a cerrar el círculo. Me equivoqué otra vez. Me instalé en una ciudad pequeña, discreta. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Cambié rutinas, horarios,
Incluso la forma de moverme. Miraba 2 veces antes de girar una esquina. Escuchaba pasos aunque no los hubiera. Vivía con miedo. Pero también con una esperanza muy concreta. Silencio. Duró poco. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Tenemos que vernos. ¿Te está saliendo con la tuya? No respondí. Bloqueé el número. Pero el cuerpo no se engaña. Algo no estaba bien. 2 días después lo confirmé. Salí temprano para hacer un trámite. Algo sencillo, algo normal. Caminaba por una calle con gente, tráfico, ruido, lo suficiente como para sentirme segura. Y entonces lo noté. Pasos detrás, no rápidos, controlados, medidos. Me giré. Era él, Javier. No debería haber sabido dónde estaba. No debería haber podido acercarse. Pero ahí estaba. Y lo peor no fue verlo, fue su cara. No había rabia abierta. No había desesperación. Había calma, una calma tensa, decidida. Dijo mi nombre. No respondí. Di un paso atrás, luego otro. Y entonces habló. Que necesitaba aprender una lección, que lo había humillado, que lo había dejado como un monstruo, que había perdido su trabajo, su reputación, su familia. Por tu culpa. Intenté gritar. La voz salió rota. Él avanzó. No voy a entrar en detalles. Pero hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente. Y todo en él decía lo mismo. No venía a hablar. En ese instante, algo dentro de mí reaccionó sin permiso. Corrí. No pensé. No calculé. Solo corrí. Crucé la calle sin mirar. Entré en un local. Salí por otra puerta. Escuchaba su voz detrás, gritando que no podía huir para siempre. Pedí ayuda. Grité. La gente se giró. Alguien se interpuso. Otra persona llamó a la policía. Y esta vez, no pudo controlar la situación. Había testigos, cámaras y una orden de alejamiento que estaba violando delante de todos. Su discurso se deshizo en minutos. Pasó de acusarme, a suplicar, de suplicar, a gritar, de gritar, a perder el control. Yo temblaba tanto que apenas podía sostenerme en pie. Se lo llevaron. Y por primera vez, no sentí miedo inmediato. Sentí final. Esa noche no dormí, pero a la mañana siguiente llegó la llamada. Mi abogado. Por la acumulación de denuncias, la violación de la orden y el último episodio, el juez autorizaba un divorcio acelerado por riesgo. Sin espera. Sin negociación. Sin posibilidad de que él lo alargara. El matrimonio quedó disuelto en tiempo récord. Además, ordenaron una evaluación psiquiátrica obligatoria para él. No como castigo, como control. Sus propios abogados lo aceptaron, porque ya no podían sostener nada. El patrón era evidente: obsesión, control, escalada. Cuando firmé los papeles, no sentí alegría, sentí silencio. Como si algo que llevaba apretándome el pecho durante meses, por fin se hubiera soltado. Sé que él sigue diciendo que exageré, que lo provoqué, que solo quería darme un susto. Esa frase todavía me recorre el cuerpo. Porque nadie que esté bien necesita asustar a quien dice amar. Hoy tengo una orden de protección permanente. He cambiado de número, de trabajo, de rutina, voy a terapia. No porque esté rota, sino porque sobreviví a algo que mucha gente intenta minimizar hasta que es demasiado tarde. A veces me preguntan si siento culpa, si siento pena por él, si creo que todo esto fue demasiado lejos. Y cada vez que lo hacen, recuerdo el momento exacto en el que entendí la verdad. No fui yo la que llevó esto demasiado lejos. Yo fui la única que decidió parar. Si no hubiera corrido ese día, probablemente esta historia no la estaría contando yo. Y esa es la única verdad que importa. Todo lo demás, opiniones, juicios, versiones, es ruido. La respuesta es no. No siento culpa. Porque cada decisión que tomé no fue desde el orgullo, ni desde la rabia ciega. Fue desde algo mucho más básico, más primitivo. Supervivencia. Si me hubiera quedado en aquel piso, si hubiera aceptado hablarlo una vez más, si hubiera cedido, aunque fuera un poco, a esa presión constante disfrazada de responsabilidad, no sé dónde estaría ahora. Y esa duda no es exageración, es memoria. Todavía tengo miedo. Sería absurdo decir lo contrario. Pero ya no es el mismo miedo. Ya no es ese que te paraliza, que te hace dudar de ti misma,
que te susurra que quizá estás exagerando. Ahora es distinto. Es un miedo que observa, que anticipa, que no ignora señales. Un miedo que no me reduce, me protege. Por primera vez en todo este proceso, sentí algo que no esperaba. El sistema funcionó. Las denuncias no se quedaron en un cajón, las pruebas no se ignoraron, las palabras no se minimizaron. Me creyeron. Y eso, para alguien que ha estado meses escuchando que exagera, que dramatiza, que debería entender, cambia algo por dentro. No todo, pero lo suficiente. Estoy viva, estoy libre. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo que justificar mi propia realidad ante nadie. Legalmente, ya no estoy vinculada a un hombre que confundió amor con control, cuidado con imposición y compromiso con propiedad. Y eso no se siente como victoria. Se siente como silencio. Un silencio que no asusta. Un silencio que descansa. Sé que esta historia no termina aquí del todo. Quedan restos. Consecuencias que no se ven en un papel firmado. Momentos incómodos. Recuerdos que aparecerán sin avisar. Reconstrucción. Porque salir no significa olvidar. Significa empezar a entender. A veces, todavía me sorprendo revisando 2 veces una puerta, mirando reflejos en los escaparates, midiendo distancias, y luego me doy cuenta de algo. No es debilidad, es aprendizaje. También sé que habrá quien escuche esta historia y piense que fue demasiado, que podría haber hecho las cosas de otra forma, que quizá había margen para arreglarlo. Yo también pensé eso. Durante días, hasta que dejé de escuchar lo que otros esperaban de mí. Y empecé a escuchar lo que mi cuerpo llevaba tiempo gritando. Hay límites que no se negocian. Y el mío estaba mucho antes de donde él decidió cruzarlo. Lo más difícil no fue irme. Fue aceptar que tenía que hacerlo. Aceptar que no iban a haber cierre limpio. Que no iban a haber una conversación final que lo arreglara todo. Que no iban a haber versión en la que yo saliera intacta. Pero también entendí otra cosa. No tenía que salir intacta. Tenía que salir. Nunca más voy a permitir que alguien me reduzca a una función. Nunca más voy a aceptar que me asignen un papel que no elegí. Nunca más voy a dudar de mí cuando todo dentro de mí dice que algo no está bien. Porque eso fue lo que más me costó recuperar. No la relación, no la vida que tenía. A mí. Si has llegado hasta aquí, hay algo que quiero que te lleves, más allá de mi historia. Cuando alguien intenta convencerte de que tu dolor es exagerado, de que tu límite es injusto, de que tu decisión es egoísta, no siempre es porque tengas que cambiar tú. A veces es porque necesitan que no cambies. Y ahí es donde empieza todo. Gracias por quedarte, ¿de verdad? Porque escuchar hasta el final también es una forma de entender. Y entender, a veces salva más de lo que creemos. M.